Bienvenidos a un nuevo video de Hakuna Matata por el mundo. Miren dónde estamos. Nos encontramos en la localidad de Villarrica, en la República de Chile, con esta vista impresionante del volcán Villarrica a nuestras espaldas. Así que mirá cómo arrancó nuestro día el día de hoy. Buen día. Miren, acá ya estamos hace rato sentados. Hola. Trabajando. Pero miren Qué volcancito tenemos de fondo, ¿no? la vista que tenemos. Voy a hacer zoom a ver si se ve. Tenemos el volcán Villarrica. Vean que se ve un poquito de humo ahí. Y después de un montón de días hemos logrado ver el cielo con un poquito de sol que está saliendo. Tremendo. Pero en 2 horas vuelve la lluvia, así que... Y después creo que sigue como por toda la semana hasta el viernes. Hoy es lunes, así que hemos decidido que vamos a ir a hacer actividad física ahora. Y después, no se largue a llover, vamos a seguir trabajando. ¿Vamos a andar en bici? Vamos. Miren qué pedazo de hospital están haciendo, Hospital Villarrica. Uy, la subida esa me mató. Hicimos una subida recién impresionante. Después de haber dado una vuelta por la costanera, disfrutando del volcán Villarrica de fondo, ahora nos vinimos a dar una vueltita por el centro. La verdad que esto de andar en bici está espectacular para recorrer y conocer de manera más fácil los lugares. Estamos fascinados con Villarrica, nos parece muy lindo. Esto es el centro cultural. Por este punto habíamos pasado anoche para ver de dormir ahí y no nos convencía mucho, así que nos fuimos más sobre la costanera. Y miren esta vista increíble que tenemos acá. También lo habíamos analizado como una opción para pasar la noche, pero como habíamos llegado muy tarde, buscamos un lugar con mucha luz y dijimos, hoy de día vamos a conocer. Miren lo que es. Y ahora nos vamos a visitar a unos amigos. Hola. Aló. Uy, pero miren cómo está este equipo. Pero estoy cambiando. Está muy bien. Salí a correr. Nos propusimos estos últimos días hacer sí o sí actividad física, comer sano. Siempre que el clima lo permita. Claro. Y yo arranqué hoy en la mañana haciendo yoga, ya sé andar en bici. Y ahora, Guille, ¿qué hacemos? Nos vamos a correr. La noche se presta para cocinar. Está lloviendo, no sé si llega a escuchar. Estamos acá enfrente del lago. Los chicos andan renegando con el calefón que no les prende, así que fueron a ver un gasista. Y estoy amasando, vamos a hacer unos tallarines caseros con una salsita. ¿Cómo viene eso? La verdad que muy bien. No prometo no ensuciar los almohadones con harina, pero los tallarines van a salir. Mientras tanto, miren lo que es esa salsa con champiñones. Mira la pinta que tienen esos fideitos. Estoy chorreando un poquito de agua, pero Sí. es agua.
Ya está la salsa y acá estamos con Dardo y María Elena. Sí, son Dardo y María Elena. Hoy no es un día para... el horno no está para No está para bollos. bollos, chicos. Mira, Ok. está Guille sin gorra. Y no dijo nada. Imagínate. Y no dijo nada. Y yo estoy con este La tengo en la con mano y esta no me la peluca. puse, o sea que imagínate hinchado los que estoy. Salimos a caminar lo linda que es la ciudad acá en Villarrica, la verdad que espectacular. Como nosotros hemos contado, nosotros tenemos un plan América en los celulares, que tenemos internet en todos lados. Pero como usamos los datos para trabajar, ya nos pasó en Uruguay que habíamos comprado un chip muy barato y, o sea, los costos de internet eran súper baratos. Entonces acá en Chile hicimos lo mismo. Averiguamos, pasamos por todas las casas de celulares y terminamos comprando en Movistar un chip con 70 gigas Por 2.200 pesos argentinos y te duran 30 días los gigas. Así que con eso solucionamos el problema, 70 gigas tenemos para usar todo el mes, así que estamos seguir trabajando y súper seguir contentos. subiendo videos a YouTube. Así que suscríbanse a este canal. Y volvimos al barrio y tenemos vecinitos nuevos. Llegó el Chess Team después de hacer su parada para hacer snowboard. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muchas personas cuando hicimos el Van Tour nos preguntaron acerca de nuestro horno que es eléctrico. Les contamos que obviamente solo lo podemos usar solamente cuando estamos enchufados, conectados a 220. En este caso lo estamos probando con unas empanadas que compramos en el centro y unos empanadores grandotes así. Salían 1.000 pesos chilenos, que son unos 250 pesos argentinos más o menos, unas empanadas así grandes, así que trajimos 2 cada uno. Las estamos calentando mientras esperamos las visitas. Y con respecto a la energía, ahí está el generador de los chicos de la ruta. Buen día, jacuneros. Buenas tardes ya, porque son como las 3 de la tarde. Nosotros nos levantamos, trabajamos toda la mañana y nos fuimos al súper. Recién volvimos. No podemos creer la cantidad de cosas que hay en el Impresionante. súper. Así que les vamos a mostrar lo que hemos comprado nosotros, así a grandes rasgos, cuánto gastamos y próximamente se viene un video exclusivo para mostrarles todo lo que hay en el súper y cuánto Precios. cuesta. Compramos de todo, cerveza que siempre está en oferta, crema, chocolate, mayonesa, galletita, garbanzo, los que perdían la frontera, champiñones, unas raspaditas, queso, verdura, huevo, rúcula, un montón de cosas, un montón realmente, y gastamos 59.000 pesos chilenos, así que próximamente se viene el video del súper. Ahora nos toca ordenar. Mientras tanto por acá, el almuerzo se viene ensaladita. ¡Qué lujo! Con champiñones. Champiñones, palta, espectacular. La pinta que tiene esta ensalada, con esta vista al lago y al volcán, que lo vimos el primer día y después ha seguido todo el tiempo tapado. Así que Pero, si todo sale bien, se los vamos a mostrar muy de cerquita pronto y anuncian un día espectacular. y después de 3 días de estar acá en Villarrica, nos vamos rumbo hacia Pucón, que era nuestro primer destino. Para quienes empezaron a ver el video anterior, habíamos puesto como destino final Pucón. Pero la verdad que esta parada muy linda, nos encantó la ciudad. Es una ciudad un poco más grande, por lo que vimos Pucón es una ciudad más chiquitita. Así que bueno, allá vamos, tenemos un tramito bastante corto. De Villarrica a Pucón son muy pocos kilómetros. El camino son unos 20 aproximadamente y va costeando acá todo el lago Villarrica. El paisaje es muy lindo y si tenés suerte y se deja ver atrás, que nosotros no estamos teniendo suerte en este momento, se puede apreciar el volcán Villarrica. Hay un montón de hospedajes, cabañas, barrios privados, loteos, almacenes y demás, así que está entretenido todo el camino. Y de ratos
se deja ver el lago. Hermoso el paisaje, la verdad. Mientras tanto vamos viendo en Overlander algún punto para poder dormir. Es impresionante la cantidad de puntos marcados. Para los que quieran saber cómo usamos esa aplicación que se llama Overlander, que nos ayuda muchísimas veces a elegir dónde dormir, les dejamos este video acá arriba. Qué linda que se ve la montaña así con todo el cielo despejado y el sol. Qué simpático el cartel con la montaña nevada. Pucón, el centro del sur de Chile. Hemos llegado y ya nos encontramos con el lago Villarrica de nuevo. Estamos buscando algún lugar para dormir acá. Nos recomendaron este punto, que esto es Bahía La Poza. Tiene muy buena pinta, la verdad. ¡Qué lindo! El sol. Extrañamos ver el sol. El lago planchadito. Esto se ve hermoso. Ahí dejamos la jaconeta enfrente del lago y nos vamos a recorrer Pucón. Vamos a ir a dar una vuelta. Hicimos 2 cuadras por el centro y se veía precioso, así que vamos a aprovechar antes de que caiga el sol a dar una vueltita por ahí y conocer un poquito más. Porque cuando cae el sol se pone helado. Che, yo tengo un peluquín. ¿Vos me vas a cortar el pelo o no? ¿O buscamos una peluquería? Podríamos buscar una peluquería. Tenemos 2 cosas para contarles. Una, que acá en Chile es obligatorio el barbijo o mascarilla, como le llaman, en todos lados. Y la segunda es que no saben la cantidad de locales que hay, donde hay absolutamente de todo. Así que en un montón entramos solamente a ver, pero hay mucha variedad de cosas, ¿no es cierto? Un montón. Y la chiquita está buscando la alfombra todavía. Eso, sí, no consigo alfombra para el motorhome. Ya por lo menos tenemos un trapo de piso y para andar descalzos, pero quiero una alfombra linda. Esto es perfecto para un motorhome, o sea, es más chiquitito que el que tenemos nosotros, sale 2.800 pesos chilenos. Nos llama mucho la atención que en la calle se vende muchísima, no solo comida, sino ropa, digamos, medias, ese tipo de cosas, pero bueno, la comida nos llama la atención. Miren la cantidad de cosas que hay. Quesos dulces, empanadas, de todo, te tienta. Uy, encima me está agarrando hambre ya. Y todavía no hemos visto precios de comidas. A ver, ¿qué es esto? Como un sándwich. Pan baguette con tomate asado, jamón, palta, 6.900 pesos chilenos. Todavía estoy lenta con la conversión. No, está muy barato, me parece. A ver, pie de limón o tarta más chocolate caliente, 4.900 pesos. Otro, carrot cake, brownie, muffins, café, té, 3.900. 1.000 pesos. Creo que está medianamente bien. No hay que olvidarse que acá muy cerquita está el volcán Villarrica, que es el que estábamos viendo desde Villarrica, y este es el semáforo de alerta volcánica. El volcán Villarrica está activo, es uno de los más activos de Sudamérica, y la última erupción fue en el año 2015. Miren, ahí está el semáforo que les mostraba y allá a lo lejos se ve el volcán. Seguimos viendo precios. Pizza más 2. Chop, ¿viste cómo está escrito Chop? Shop. Ajá, Shop. 15.900 pesos, son 16. 4.000 pesos. 4.000 pesos argentinos. No está barato eso. Igualmente, estamos justo en una ciudad que es bien turística, así que probablemente los precios acá estén más caros, porque los precios que vimos hoy en el supermercado... No fueron exageradamente caros.
Este video debería llamarse ¿cuánto cuesta comer en Pucón? Menú sin gluten. Porotos con pilco, que no sé qué será, 3.900 pesos. Carne mongoliana con puré o arroz, 4.900. Happy hour de tragos, 2 por 6.000. Acá hay un menú: entrada, crema del día, plato de fondo, que no sé qué será, debe ser como el plato del día, 10.000 pesos chilenos. Me parece que salir a comer está un poco caro. Acá tenemos otro menú: un choripán y un chop, casi 6.000 pesos chilenos. Unas chuletas con puré o papas, 6.900. Ahí hay un lechón al horno con puré picante, 10.000 pesos chilenos. Y para terminar la tarde nos vinimos a merendar al mejor café. Un cafecito de casa. Hicimos unas tostaditas con pan integral, unos frutos secos. Y acá hay unas galletitas de postre. Capaz que sea merienda-cena, ¿no? ¿Vos decís? Buen día, miren con quién podemos amanecer acá. Qué tremenda vista. No sé si se llega a apreciar la magnitud que tiene, pero es Perfecto. Y mirá cómo se ve, a la gente se le puede hacer zoom, cómo se ve la erupción. A ver. Es muy zarpado. A ver si el zoom lo permite. No sé si es muy buena calidad, pero bueno, eso que se ve sale del cráter, directamente del cráter del volcán. Una locura. Primera carga de combustible acá en Chile. ¿Primera? Primera. Ah, sí, es verdad. Vale 1.083 chilenos el litro de diésel. La primera particular es que hay un solo diésel para todo, camiones, camioneta, una sola calidad. Y vale 1.083, que es $1 aproximadamente. Y en el caso de la nafta o gasolina hay tres. Hay premium, super y especial, ronda más o menos los 1.300 pesos chilenos el litro. Ya estamos en los ojos del Caburgúa, pagamos 2.000 pesos chilenos cada uno para poder ingresar. Se debe pagar solo en efectivo y ahora les vamos a mostrar un mapita de lo que vamos a recorrer. Error, no es de lo que vamos a recorrer, pero no importa, es para ubicarnos un poco donde estamos. Nosotros estamos en Villarrica por acá, vinimos hasta Pucón y ahora nos vinimos por acá hasta los ojos de Caburgúa y después vamos a seguir para el lago Caburgúa. Fin del paseo. No sé cuánto tardamos. Y 40 minutos más o menos. Nos demoramos porque era corto, digamos, pero nos demoramos porque íbamos sacando fotos, filmando y demás. Dando el dron. La verdad que lindo, no es un lugar muy grande, pero vale la pena la pasada. Creo que por el precio está bien. Suponemos que en verano debe ser mucho más lindo, sí, porque, digamos, cuando daban los rayitos de sol sobre el agua se veía un turquesa celeste hermoso. El tema es que ahora en el invierno el sol pasa medio de costadito y no ilumina tanto.
¿Seguimos viaje? Seguimos viaje. Llegamos al lago Capurúa. Hay varias playitas. Che, qué lindo el lago, mirá. El lago pareciera estar bastante bajo. Y ahora lo que vamos a hacer, encontramos un camino por acá que supuestamente sale a la ruta principal que va para el parque. Así que hacia allá vamos. Agarramos el camino para ir para el parque. Nunca nos imaginamos. Primero el estado del camino, que tiene algunas partes bastante complicadas. Vamos a recorrer el Parque Nacional Huerquehue. Qué difícil que es pronunciar estas palabras. Me dijo que podemos estacionar acá al lado. Acabamos de ingresar al parque. El costo de ingreso para extranjeros es de 7.400 pesos y para residentes chilenos de 3.600. Hay 5 senderos para hacer, pero en estos momentos solo se puede hacer uno porque el resto están todos tapados de nieve. Dos cosas a tener en cuenta. Una, el horario de ingreso al parque es de 8:30 a 14 horas. Y por otro lado, este lugar debe estar buenísimo para venir en verano porque vi un sendero que tiene 2 días. Esa es la duración. Así que seguramente lo anotamos para nuestra lista de pendientes por el sur de Chile. Estos son los 5 recorridos. Fíjense que hay uno de 8 kilómetros, casi 9, uno de 5, uno de 20, uno de 8 y uno de 800 metros. Nosotros vamos a salir desde acá y vamos a caminar hasta el mirador número 2, que es donde se encuentra habilitado. Este que se ve acá, todo azul, es el que dice que tarda 2 días. Mientras voy caminando les voy a contar el origen del lago, que lo acabo de leer acá. Dice que aproximadamente hace unos 10.000 años atrás todo esto estaba cubierto por grandes masas de hielo. Debido al peso y al movimiento fue bajando y eso formó una represa natural que es lo que hoy en día conocemos como lago Tinquilco, que tiene una forma de V. Hoy es de esos días que salimos a hacer cosas pero medio que sin rumbo. No estábamos preparados para hacer una caminata. Como todos estos días llueve, casi siempre andamos con los borseos impermeables, por lo menos. Sí. Y de hecho no trajimos ni agua ni comida. Salimos. ¿Quién? ¿Viste cuando uno va por la montaña y dice cómo vas a venir a la montaña de jean y encima de jean casi blanco? ¿Alguna declaración al respecto? Que por ahora vengo impecable. Hemos súper entrado en calor y aparentemente esto eran más kilómetros de los que creíamos, pero supuestamente ya estamos muy cerca. Veníamos hablando y estamos muy contentos de estar haciendo un trekking. La verdad que sí, así encima improvisado, sin mucha planificación. Y muchas veces pasa que uno, cuenten ustedes en los comentarios si les pasa que por ahí uno se olvida de lo mucho que le gusta algo o de lo bien que le hace alguna cosa y se olvida y hasta que lo estás haciendo y te das cuenta. Uf, se está poniendo áspera la subida. Y como si fuera poco, llegamos a la nieve, seguimos subiendo. Llegamos después de 1 hora y 4 kilómetros, llegamos a la cascada, vinimos rapidísimo la verdad. La verdad que el sendero está muy bueno, muy lindo el paisaje. Tiene mucho barro lo único, pero bueno, por la época, miren lo que es la cascada.
emprendemos el regreso. Este es el momento que deberíamos parar, comer algo, pero no tenemos ni comida ni agua. Así que la verdad que es buenísimo el trekking. Espectacular la cascada. No nos quedamos más tiempo, encima no teníamos... Realmente salimos no preparados. No teníamos ni siquiera una campera impermeable y no saben lo que empujaba la cascada. Así que... Muy lindo, vale la pena hacer el trekking. Al final eran 4 kilómetros de ida y 4 kilómetros de vuelta. Así que el hambre me va a llevar de vuelta porque necesito comer sí o sí. Hemos llegado a nuestra casita. Quiero mostrar algo a la cámara, por favor. Permitime el celular. Yo no puedo creer lo bien que estoy. O sea, obviamente se salpicó, pero para ser vos, Santiago Ertaina, muy bien. Te felicito, mi amor. Muchas gracias. Y mirá la sorpresa que nos perdimos, porque o sea, acá no hay más señal, nos quedamos sin señal. Se ve que llegaron los Chestin y nos escribieron chau, Chestin. Ya comidos, bañados, limpios, todo, nos estamos volviendo a Pucón. Nos agarró un embotellamiento hace, no sé, 40 minutos que estamos así. Mañana va a ser un gran día, pero eso se los vamos a mostrar en el próximo video. Así que este video llega hasta el final. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. No olviden suscribirse, activar la campanita, dejarnos un me gusta y los leemos en los comentarios. La aventura de mañana. Solo les podemos anticipar que vamos a estar subiendo ahí arriba. Dos almas inquietas y atrevidas transitan la vida, van sin prisa, libres como el aire que respiran, Hakuna Matata. Día a día, dos seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento trashumante.